Aventureros, bienvenidos a un capítulo más de Desafío Viajero. Hoy llega otro de esos clásicos del canal, todos conocéis perfectamente a Raúl Ferrero, porque hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos inquieta, a todos nos genera, yo diría, miedo. Y es que cuando escuchamos simplemente la palabra Inquisición, muchos de nosotros nos ponemos a temblar, seguramente porque en otra época habríamos sido pasto de las llamas. ¿Listos? Comenzamos. Raúl Ferrero, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, muchas gracias, Luis, por estar aquí otra vez contigo. Encantado. Bueno, creo que tercera vez, ¿no? Que ya vienes por aquí, o sea que... Sí, prácticamente, sí. Lujo asiático. Sí, me encanta, me encanta. Disfruto como un enano cada vez que estoy aquí. Fíjate, nos has hablado de Oficios Mágicos y Ocultos, Sí. uno de esos libros que a mí me trastocó totalmente cuando escuché oficios tan extraños, pues Sí. como el de las acabadoras, las por acabadoras, ¿no? Los mamones, ¿no? Sí. Que a mí eso, que yo no me podía creer que eso fuese algo real, ¿no? Y que yo creo que la mayoría de la audiencia, si no se lo he leído ya está a punto de comprarse el libro de Oficios Mágicos porque a mí me parece una pasada. Después estuviste con autómatas y cabezas parlantes, autómatas que no astronautas, ¿no? Efectivamente. Importante sí. este tipo de detalles, importante este tipo de Sí, detalles. son temas complejos, ¿no? Y que muchas veces la gente tiende a confundirlos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese libro estoy muy orgulloso de él porque aparte es un tema complejo dentro de lo y sobre todo el resumen que se hace, ¿no? Desde las antiguas civilizaciones hasta hoy en día. De hecho, os pondré el enlace de ambos vídeos cuando termine el vídeo en las tarjetas. Asimismo, los enlaces donde podéis haceros también con autómatas y cabezas parlantes. Un libro que es el único que se ha escrito en habla hispana sobre esta materia, donde tengas un compendio absoluto de los autómatas y de los robots de la época, desde el principio de los principios, pasando por los colosos de Memnón, hasta prácticamente hoy, con profecías incluidas. No solo eso, Raúl, tú has escrito brujas, sabias y malditas. Este es uno de tus fetiches, ¿no? La brujería. Sí, sí, bueno, ese sobre todo es el primer libro yo que escribo, además con la editorial Guante Blanco, con el amigo Óscar Fábrega, Sí. y con las ilustraciones de Miguel Zorita, que son una pasada. Y la verdad es que, bueno, ahí se hace un recorrido histórico, es un ensayo histórico, yo siempre lo digo. Si buscamos hechizos, conjuros, pócimas y tal, no lo van a encontrar en este libro. Esto es un libro, en cierto modo, más profundo, es un ensayo donde pues, estudiamos cómo se maltrató, se persiguieron a mujeres sabias, a mujeres que tenían conocimientos de botánica y que, bueno, y que fueron machacadas por eso, ¿no? Eso es el libro, básicamente. Bueno, e íntimamente relacionado con el tema de las brujas, pues las herejías y la Inquisición, porque Claro. acabas de publicar, esto ya está en todos lados, Valencia hereje. Claro, de hecho aquí una de las herejías más importantes es la superstición y la herejía, ¿no? Valencia era una ciudad morisca, ¿no? Por tanto, muchas de las supersticiones que se llevaron a cabo pues, fueron heredadas de los propios moriscos, ¿no? Y muchos valencianos pues, las adoptaron como propias. Por tanto, yo creo que hay una mezcla, ¿no? Entre ambos. Es como, no una continuación, pero sí que están muy relacionados uno con otro. Es verdad que el título del libro es Valencia hereje, parece que va a estar centrado en procesos inquisitoriales actualizados en la ciudad de Valencia, pero a mí me ha llamado mucho la atención que sobre todo la primera parte del libro nos hablas del funcionamiento de la Inquisición en general y que nos das con mucho detalle cómo eran los procesos inquisitoriales, cómo era la forma de ejecutarlos, las partes que intervenían, ¿no? Lo detallas con mucha precisión. Es decir, que si alguien, por ejemplo, quiere conocer qué es la Inquisición, cómo funcionaba, cómo fueron los procesos, este es un gran libro, porque, insisto, aunque el título es Valencia hereje, perfectamente podría haber sido La Inquisición española y subtítulo, especialmente en Valencia. Efectivamente. Pero utilizas el tema de Valencia porque aquí la Inquisición se cebó como prácticamente en ningún otro lugar de España. Sí, de hecho, bueno, el Tribunal del Santo Oficio aquí en Valencia fue el segundo más sanguinario, ¿no? En España, solo detrás del de Sevilla, de 1478 a 1530, pues de 2.354 procesados aproximadamente, la mitad fueron ejecutados, ¿no? Es decir, aquí se llegó a quemar a más de 1.000 judíos por el simple hecho de tener una ideología, una religión diferente, ¿no? Hay que situarnos, no visto con el presentismo de ahora, sino con el momento de la época, que evidentemente pues Valencia era una ciudad llena de judíos, llena de moriscos,
donde predominaba ese halo de superstición, de hechicería, en cierto modo, ¿no? Y con la llegada al trono de los Reyes Católicos en 1492, pues evidentemente se pone en marcha todo el mecanismo para la implantación de la Inquisición, concretamente también en la ciudad de Valencia, que no fue fácil, no fue una tarea fácil, aunque en 1481 Fernando II de Aragón, rey católico, ya la implanta en Valencia. No será prácticamente hasta 1496 cuando es el propio Tomás de Torquemada, el gran inquisidor y además el inquisidor general de la Corona de Aragón, cuando nombra inquisidores ya en Valencia y cuando se implanta definitivamente. Fue una lucha abierta aquí en Valencia, sobre todo por la lucha entre la Corona de Aragón y el papado, porque el papado se oponía radicalmente a la implantación de la Inquisición aquí en Valencia, porque se contravenían los fueros que reconocían una serie de derechos adquiridos por parte de los terratenientes, por parte de la burguesía, por parte del clero, etc. Ahora vamos con eso, ¿no? Vamos a ir un poco desde el principio hasta el final, porque es verdad que son muchos conceptos y que la mayoría de la gente se puede perder, especialmente los amigos de Hispanoamérica, cuando hablamos de palabras como los fueros, que tiene que ver el rey Fernando con el Papa, porque el Papa dice que no, si en principio parece que lo que quiere la Inquisición es que todo sea muy cristiano, muy católico, o ir en contra de todo lo que vaya en contra de eso, ¿no? Por eso yo creo que la primera pregunta es, ¿qué es esto de la Inquisición y en qué consistió realmente, ¿no? Pues si alguien no tiene ni idea de qué era la Inquisición, porque a todos nos suena a las brujas a quemarlas, ¿no? A los homosexuales, a los que hiciesen cosas que estaban en contra de la Iglesia Católica, a la hoguera a todos, ¿no? Pero ¿qué era realmente la Inquisición? Bueno, la Inquisición, yo creo que para situar también a todos los que nos están viendo, viene de la palabra inquisitio, viene del latín, que significa investigación. Es curioso esto, porque es una forma de poner en marcha una institución que tenía como finalidad investigar todo aquello que iba en contra de la doctrina católica, ¿no? Y por tanto la persecución de todas las herejías que habían a diestro y siniestro, y sobre todo también, como os decía, no solo en Valencia, sino en todo el territorio nacional. La Inquisición fue una institución, en primer lugar, que no fue única y exclusivamente, como nos han hecho entender, española, porque siempre nos cae el San Benito, y nunca mejor dicho, de que fue la Inquisición española. No, previamente al siglo XV ya existían inquisiciones, la Inquisición medieval, por ejemplo, siglos XI, siglos XII, la persecución con la bula Azavolendam del Papa Lucio III en 1184, donde se persigue a los valdenses en todo el norte de Italia, ¿no? Y también la persecución que llevaron a cabo los cátaros, los albigenses, etcétera, en lo que es el Languedoc, la Occitania, en el sur de Francia, ¿no? Entonces, primero, no es española, sino que viene heredada, tampoco fue tan beligerante como en el resto de países europeos, y luego tampoco debemos de confundirla como que fue una institución eclesiástica pura y dura, ¿no? Sino que en todo caso tendría una naturaleza mixta, más bien política, más bien monárquica, es decir, es una institución que los Reyes Católicos lo que pretenden es una unificación religiosa. Es decir, la península ibérica en el siglo III pues estaban los judíos, había toda una serie de pueblos que habitaban la península. Y con la subida al trono de los Reyes Católicos lo que pretenden es que única y exclusivamente la religión católica sea la predominante, ¿no? Entonces, por tanto, esa es una de sus finalidades, y la otra finalidad era alcanzar el poder monárquico, tener el poder monárquico, ¿no? Es decir, el sometimiento a la Iglesia, tener el control del papado, tener el control de la Iglesia, porque de esa forma el Estado lo controlaba todo, ¿no? Por eso se les dice que son los Reyes Católicos. Bueno, esto bajo mi punto de vista, no soy historiador y quiero que quede claro, pero lo pondrían entrecomillado, ¿no? Porque católicos reyes que persiguen las herejías, que van en contra del libre pensamiento, en contra de la tolerancia religiosa, en contra incluso del papado, del Vaticano, de la Iglesia, ¿no? En la implantación de esta institución como fue la Inquisición, pues bueno, evidentemente católicos podrían tener bastante poco, ¿no? Es decir, donde no existía ningún tipo de clemencia ni penitencia por todos aquellos que iban en contra de los dogmas establecidos. Has señalado algo muy importante, se llama la Inquisición española. Se ha acusado mucho a España, se nos ha puesto el San Benito, pero efectivamente no fue una cosa exclusiva de España, en el resto de Europa también, en Alemania, Francia, existía igualmente la Inquisición, ¿no? Por eso, igual que ha pasado a la historia ese concepto de la gripe española, cuando no era la gripe española, la Inquisición española, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué se ha acusado a España como de ser el país que peor se portó en la Inquisición, que más matanzas, que más cremaciones hubo? ¿Por qué este San Benito impuesto sobre España? Al final yo creo que es un tema de prensa, ¿no? Es un tema de imponer aquello
o lanzarle, como tú bien decías, ese San Benito a un país que, ya te digo, no fue nada beligerante en este sentido, porque si nos paramos a ver los datos, entre el siglo XIV, siglo XVII, prácticamente siglo XVIII, de 150.000 procesos que se llevan a cabo por parte de la Inquisición, aquí en España únicamente fueron ejecutadas o condenadas a la hoguera 59 mujeres. Quiero decirte, vamos a repetir este dato. ¿De cuántos? De 125.000 procesos. ¿De 125.000? Sobre hechicería y superstición y brujería, entre los siglos XIV y siglos XVII, solo 59 personas, 59 mujeres fueron ejecutadas. Por tanto, el porcentaje es muy pequeño en comparación, por ejemplo, con Alemania, donde 25.000 mujeres fueron exterminadas, o por ejemplo con Inglaterra o con Francia, ¿no? Pero evidentemente la mala prensa siempre ha venido hacia nuestro país, ¿no? Quizá también por el tema del descubrimiento de América. Siempre se ha dicho que Colón llegó allí, hizo un auténtico exterminio. Bueno, sí, es cierto, se llevó a cabo frente a los indígenas ese tipo de genocidio, ¿no? Pero es que anteriormente a Colón, hay que tener en cuenta que Colón fue el último en llegar, es decir, anteriormente a Colón ya estuvieron por ahí, por ejemplo, los vikingos, que tampoco era un pueblo pacífico ni tranquilo, ¿no? Era bastante bárbaro en ese sentido. Entonces, siempre se nos pone el título de que hemos sido unos bárbaros, de que hemos sido, pues eso, hemos actuado de una forma feroz, cuando realmente, por ejemplo, aquí en España, los métodos de tortura prácticamente tampoco se aplicaron. Es decir, sí que es cierto que se llevaron a cabo, pero la mayoría de condenas pues igual eran latigazos, era escarnio público, era destierro, pues por ejemplo en el caso de la superstición y hechicería. Otro tipo de delitos, otro tipo de herejías, como la sodomía, sí que es verdad que fueron ejecutados a la hoguera, ¿no? Pero bueno, en eso sí que hay que ser muy selectivo, con el tema de que no somos tan malos como nos pintan. Una cosa que me ha sorprendido en Valencia Hereje, cuando leía pues, los procesos inquisitoriales que tratas en tu obra, es el asunto de quiénes eran los juzgados. Porque a lo mejor en el común de los seguidores que ahora mismo están viendo este programa, la Inquisición la asocian pues, a la quema de brujas, a la quema de personas que hacen cosas que van en contra del catolicismo, ¿no? Pero me llama la atención que en tu obra te centras muy especialmente en los moriscos y los judíos. Y además es que a los judíos convertidos, ¿no?, al cristianismo les llaman incluso marranos, ¿no? Me gustaría que me contases esto de qué es lo que buscaba la Inquisición con los judíos, quiénes eran los moriscos, y por qué se perseguía a los judíos precisamente si estos habían tenido la oportunidad de convertirse al cristianismo y los que no habían tenido que exiliarse de España, ¿no?, durante el reinado de los reyes católicos. ¿Por qué se les persigue a ellos que encima se hacen cristianos? Bueno, el tema de los judíos se les persigue fundamentalmente porque tenían un gran poder económico. Es decir, la mayoría de los judíos eran médicos, eran letrados, eran matemáticos, eran científicos, eran expertos en muchas artes. De hecho, se les considera como los primeros banqueros de la historia. Es decir, quiero decir, tenían un enorme poder en el tema por ejemplo, de la mercadería, ¿no? Aquí en Valencia, por ejemplo, eran los mercaderes de la seda. De hecho, la familia de Luis Vives pues era muy potente a nivel económico por el tema de la seda, ¿no? Van alcanzando un alto poder económico, social, un estatus muy alto, y esto lo que hace la Iglesia es que ve en ellos un peligro de que una sublevación por parte de estos judíos, ¿no?, de esta gente, pues pudiera poner en riesgo no solo la institución de la Iglesia, sino incluso la propia monarquía, ¿no? Entonces ese es el principal motivo por el cual poco a poco aquí en Valencia los van arrinconando, limitándoles una serie de derechos y arrinconándolos en lo que son las juderías, ¿no? Bueno, no solo en Valencia, sino también en otros lugares, ¿no?, del sur de España, ¿no?, como Granada, como Sevilla, etcétera. Y, como te decía, se les va limitando esos derechos, hasta tal punto de que son los propios cristianos, de limpieza de sangre, que es lo que se decía, es decir, los cristianos puros, los cristianos viejos, los que incluso les asaltan y atentan contra ellos, ¿no? El tema de los moriscos, sobre todo los judíos, hay que dejar claro que vivían en la zona urbana y era más fácil controlarlos mediante esa conversión, ¿no?, al cristianismo. Lo que pasa es que es verdad que en su intimidad pues seguían practicando los ritos judíos, y eso yo creo que es fundamental, porque una cultura, una religión, un pueblo nunca debe de renunciar a lo que es, ¿no? Y ellos lo mantuvieron, y la Iglesia los persiguió aún más, ¿no? El hecho de que, aún convertidos
al cristianismo siguieran practicando esos ritos. Vale, entonces, antes de entrar con los moriscos, para que quede claro, hablamos de judíos conversos, pero que la Iglesia no se fiaba demasiado Exacto. de que fueran conversos realmente, ¿no? Sí, Entonces, sí. por si acaso practicaban pues, sus rituales, la intimidad, ¿no? Bueno, se realizaba un proceso inquisitorial contra estas personas. Exacto. De hecho, para corroborarlo de tal forma, buscaban partidas de nacimiento, buscaban partidas de bautismo, etcétera, para ver que realmente esas personas que habían sido convertidas al cristianismo podían certificarse de alguna forma que así era, ¿no? De hecho, al lado del nombre cristiano, al nombre que adoptaban con el bautismo, aparecía el nombre judío, ¿no? Es decir, una forma de identificar que esa persona no era limpia de sangre, ¿no? Y uno de los casos más sonados, ¿no? Que yo cuando lo leí en Valencia Hereje me impactó mucho porque me suena, ¿no? Pues la Fundación Luis Vives, ¿no? Luis Vives es como un nombre muy asociado a Valencia y uno no sabe por qué. Uno de los casos más increíbles que me he leído en tu libro es el asunto de Luis Vives y su familia. Sí. Cuéntanos qué ocurrió, porque además todo el ámbito judío está rodeando esta historia. Pues mira, Luis Vives es uno de los humanistas, librepensadores, filósofos más importantes que no solo ha dado Valencia, sino yo creo que dentro de la historia de la humanidad. Quiero decirte, Luis Vives es una figura trascendental. Él nace en 1492 y con solo 8 años su padre decide exiliarlo de España. El motivo es porque viene de una familia judía y si caía en manos de la Inquisición iba a ser quemado en la hoguera, como le ocurrió a su padre y como le ocurrió a su tío y a su primo, que descubrieron la sinagoga donde llevaban a cabo esos ritos judíos de forma oculta y los quemaron en la hoguera. Pero el caso más sangrante es el de su madre, el de Blanquina, ¿no? Que en 1508 ella marcha al Cira, es un pueblo cerquita de aquí de Valencia, por el tema de la peste, allí fallece, la entierran y después de enterrada la desentierran para que fuera quemada una vez muerta en la hoguera, ¿no? Entonces, claro, esto es un símbolo muy claro de cómo actuaba el Santo Oficio aquí en Valencia frente a los judaizantes. Es decir, era como una mácula, era una marca que tenían muy claro. Y fíjate que a Luis Vives le otorgan la cátedra de la Universidad de Alcalá de Henares para que pueda venir aquí, ¿no?, a dar clases de filosofía y de humanismo, y él la rechaza. Y él la rechaza porque tiene miedo a que si vuelve pueda ser condenado y pueda ser quemado en la hoguera. Es decir, muere su padre, muere su tío, muere su madre. A su madre, una vez muerta, la desentierran y la queman. Claro, como va a decir él, ahora vuelvo, ¿no? Esto es una trampa seguro, ¿no? Y a sus abuelos también los ejecutan. Es increíble. Prácticamente toda la familia. Él entró en una depresión tremenda y él ya nunca volvió. Y hablamos de que esto ocurría en 1500 y pico. 1500, sí, entre 1508, 1520, 1500, más o menos en esas épocas. El otro día hablábamos, ¿no?, que a mí me recuerda mucho a lo del sínodo del cadáver, ¿no? Como en el siglo IX el papa de turno desentierra a uno de sus predecesores, el papa Formoso, y le juzgan muerto con las piedras papales y tal, ¿no?, previamente declarándose culpable a través de un monaguillo que hace de representante, y le amputan pues los 3 dedos de la bendición y arrastran su cuerpo a lo largo de toda Roma. Es decir, que ya prácticas que veíamos de inhumar un cadáver para juzgarlo y imponerle la pena al muerto, se hacía en el siglo IX, pero es que vemos que 6 siglos después se vuelve a hacer. Es que ha pasado mucho tiempo y, sin embargo, las prácticas se repiten. Hay una continuidad, yo creo, como bien dices, en esas prácticas ejemplarizantes de castigo y podríamos decir, entre comillas, de aprendizaje o de aleccionamiento de alguna forma a la gente, como diciendo, cuidado, que somos capaces de esto, ¿no? Y fíjate esa continuidad que existe en el tiempo, en el caso, por ejemplo, de Blanquina, de la madre de Luis Vives, tremendo. Después hablamos de los moriscos. Sí. ¿Quiénes son los moriscos? Los moriscos eran más beligerantes. Con ello no quiero decir ni que fueran mejor, ni peor, ni muchísimo menos. Es decir, eran ganaderos, eran agricultores, se dedicaban al cultivo y, bueno, vivían en zonas rurales. A ellos la Santa Inquisición o el Santo Oficio veía más conveniente convertirlos que perseguirlos. Eran musulmanes. Claro, vale. Y era más conveniente convertirlos que perseguirlos, porque, como te decía, eran más guerreros. Entre ellos podíamos encontrar beberiscos, piratas, contrabandistas, y tenían mucha relación con pueblos bárbaros de la zona mediterránea. Es decir, piratas que, de hecho, aquí en Valencia, pues uno de los aspectos son las torres que tenemos aquí del Miguelete o de Santa Catalina, 2 torres que eran torres de vigía en su momento,
y cuando veían en el puerto que se acercaban a algún tipo de barco extraño, barco pirata, pues encendían unas fogatas en la parte de arriba, ¿no? Entonces con los moriscos tenían mucho más miedo, tenían muchos más miedos, pero así todo consiguieron poco a poco también ir arrinconándolos, y tenían también cierto miedo porque los terratenientes, muchos moriscos trabajaban para los terratenientes. Entonces, claro, evidentemente, si el Santo Oficio acababa con ellos, estos terratenientes perdían la protección que los moriscos les brindaban. Y además hay que tener en cuenta que muchos de esos terratenientes pertenecían al clero y a la propia iglesia. Vaya. Entonces ahí había un conflicto importante entre el Santo Oficio y los moriscos. Bueno, finalmente se lleva a cabo la expulsión y también la persecución de ellos, porque también también tuvieron la posibilidad de convertirse, y muchos de ellos seguían llevando a cabo estos ritos en la intimidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de comer buñuelos. Hombre, o sea, comer buñuelos era un acto perseguido. Era un acto perseguido por parte del Santo Oficio. ¿Qué pasa? Pues porque es un tipo de pastel o un tipo de alimento que es originario de su cultura, ¿no? Entonces, claro, fíjate que lo hemos heredado, que hoy en día el buñuelo es típico en las fiestas patronales aquí de las Fallas, ¿no? Y sin embargo, en aquella época pues era un acto de condena, un acto de acabar en la hoguera. O sea, que si os gustan los buñuelos y el chocolate, que sepáis que hace unos años estaréis en la hoguera, ¿no? Efectivamente, sí, total. Más actos de este estilo que son curiosos, que podrían considerarse como sujetos a una pena, aparte de comer buñuelos, pues por ejemplo, sí, cosas así. Sí, pues por ejemplo limpiar a los muertos antes de enterrarlos, ¿no? Es un rito también judío, que como bien sabes, pues bueno, antes se les acicala, se les limpia, se limpia el cadáver y posteriormente se entierra. Bueno, pues eso era condenable, ¿no? O comer en el suelo, como muchas veces vemos también, ¿no? El caso de los moriscos, pues también era reprobable. O comer carne en Cuaresma. Es decir, eso hoy en día, que la Iglesia aún lo sigue manteniendo. Con esto habría que hablar largo y tendido de esto, ¿no? Porque también sabes, Luis, que habían bulas papales que podríamos decir, te derogaban el hecho. No puedes comer carne. Efectivamente, ¿no? Entonces esto, claro, esto siempre con la Iglesia hemos topado y según nos convenga hacemos, ¿no? Pero bueno, para el caso de los judíos, el hecho de comer carne en Cuaresma pues también era un acto por el cual podían ser condenados, y fijaros que la represión a la que eran sometidos era mayor que si no llevaban a cabo esos actos, es lo que te decía, es decir, llevar a cabo la celebración de esos actos en secreto era mucho más condenable. Fíjate que estaba el edicto de gracia. Tomás de Torquemada, el gran inquisidor, lo elimina. Aquí en Valencia, bueno, y a nivel nacional, en todo el territorio, existía el edicto de gracia. ¿Qué significa? Que tú, siendo consciente de que eras un hereje, que podías cometer una herejía, o habías cometido una herejía, tú podías ir a la iglesia y después del sermón, el inquisidor decía quién de los presentes ha cometido una herejía. Quien lo hubiera hecho levantaba la mano y en ese momento se le perdonaba. Tenía que llevar a cabo pues, un internamiento en algún monasterio, adoctrinamiento en la fe católica, en la doctrina católica, y se le perdonaba, se le penitenciaba. El edicto de gracia se lo carga, lo fulmina en 1496 Tomás de Torquemada. Ya no hay edictos de gracia, ahora si cometes una herejía no hay perdón posible. Es decir, que el edicto de gracia consistía, por ejemplo, yo estoy en la iglesia, mira, que me he comido unos buñuelos. El sacerdote dice, ¿quién ha cometido alguna herejía? Pues mira, no me pude resistir y me comí unos cuantos buñuelos. Se realiza el procedimiento pues para que seas un penitente, te limpies, ¿no? Exacto. Ahora bien, llega Torquemada, otro personaje que a todos nos aterra, simplemente parece que dices Torque... De hecho, es una expresión, ¿no? Sí, es un Torquemada. Perdona, Luis, que te interrumpa. Lo que la gente no... Yo cuando lo vi me quedé alucinado. Es decir, Torquemada tiene ascendientes judíos. Es de procedencia judía. Astras. Y es uno de los grandes inquisidores. Pero igual que lo era Santa Teresa de Jesús y Fray Luis de León. Grandes literatos y grandes santos de la Iglesia Católica, pues también tienen antecedentes judíos, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero es que quería matizar ese punto, ¿no? Torquemada era judío. ¿Por qué Torquemada ha pasado a la historia con ese halo de terror que le rodea? Bueno, primero porque fue el gran inquisidor, ¿no? Los reyes católicos lo nombran a él y él podía nombrar a todos los inquisidores de todo el territorio, ¿no? Pero siempre bajo, por eso te decía, él es dominico, y los dominicos siempre han sido tremendos en esto, la mayoría de inquisidores han sido dominicos, los mayores represores frente a las herejías fueron dominicos, pero siempre estaba bajo la tutela de la monarquía, de los reyes católicos. Es decir, él podía nombrar inquisidores, sí, pero primero me lo consultas a mí, vale, a los reyes católicos, y ellos daban el visto bueno. Y Torquemada pasa a la historia primero porque se carga el edicto de gracia,
Y luego por las oposiciones que tuvo frente, siempre estuvo del lado, evidentemente, de los Reyes Católicos, y porque siendo miembro de la Iglesia siempre estuvo en contra o siempre se opuso al Vaticano y a Sixto IV, principalmente, que fue el que de alguna forma trataba de impedir o retrasar lo máximo posible que se implantara la Inquisición, no en la zona de Castilla, pero sí en la Corona de Aragón. Y Torquemada era inquisidor, el gran inquisidor también en la Corona de Aragón. O sea, el Papa no quería que se implantara la Inquisición en la Corona de Aragón. No quería por lo que te comentaba anteriormente, es decir, una de las penas que se aplicaban a los herejes cuando eran condenados, por ejemplo, era la confiscación de todos sus bienes, ¿no? Los fueros, que eran unos derechos legítimos que existían en Valencia desde la conquista, desde Jaume I, uno de los requisitos es que la confiscación de los bienes, ¿vale? Los fueros la aceptan, pero desde el momento de la condena. Esa condena puede ser, y a los 2 años puede ser ejecutada esa persona, muy bien. Pero es que lo que la Inquisición pretendía, y Torquemada, es que esa confiscación de los bienes fuera desde el momento en que se cometió el delito de herejía. Hay que tener en cuenta que si un hereje el delito se puede retrotraer en el tiempo hasta el momento de su bautismo. En el caso, por ejemplo, de un niño que fuera judío y que tuviera que convertirse al cristianismo, con 2 añitos o con 1 año, pues desde esa época hasta el momento de la ejecución, que se le confiscaran todos sus bienes. Eso era una auténtica barbaridad. ¡Qué barbaridad! Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. Me estabas comentando, Raúl, que se confiscaban los bienes del reo incluso desde su bautismo. Entiendo que eso sería para financiar algo, ¿o por qué se hacía esto? Sí, el tema de la confiscación de los bienes era una de las medidas, una de las finalidades también de por qué se implanta la Inquisición. Hay que financiar a la corona, hay que financiar a los reyes católicos, ¿no? ¿Qué mejor forma que mediante los bienes que el reo posee? Fíjate que incluso el reo podía haber vendido o enajenado sus bienes durante su vida, porque si nos retrotraemos, como te decía anteriormente, al momento del bautismo, con 2 años, bueno, pues oye, con 15, 16, 20 años puede haber vendido algo, ¿no? Durante su vida. Pues bueno, se le expropiaba a aquel que lo hubiera comprado legítimamente, se le arrancaba directamente, ¿no? Y la finalidad, parte de esos bienes eran para sufragar los gastos de su ejecución. La madera del entarimado, la soga, todos los gastos de la cofradía que pudieran trasladar luego el cuerpo, pagar al verdugo, evidentemente, etcétera, ¿no? Pero es que esa confiscación llegaba hasta tal punto, hasta tal extremo, que se le quitaban la ropa de cama, los utensilios de cocina, etcétera. Es decir, no solo era el reo el que quedaba en una situación económica horrible, sino toda su familia, todos los hijos, la madre, el padre, si lo tuviera, etcétera, ¿no? Es decir, quedaban en una situación de auténtica pobreza, ¿no? Pero lo más llamativo, lo más escabroso de esto, es que esos utensilios que se confiscaban quedaban, podríamos decir, bajo custodia de un funcionario que se encargaba de subastarlos al mejor postor. Evidentemente, como en todas las épocas, ha habido, igual que lo hay y seguirá habiendo, había cierta mafia, entre comillas, ¿no? Y muchas veces estos funcionarios se apropiaban de forma ilegítima con esos bienes y con esas propiedades que el reo tenía, ¿no? Es algo que llega a ser un tanto, como te decía, un tétrico, ¿no? Porque fíjate que incluso el verdugo tenía el derecho de obtener los bienes también del reo, es decir, la ropa con la que era ejecutado, las botas, los zapatos, etcétera, ¿no? Primero era el verdugo el que determinaba si se quedaba o no con ello, y después, posteriormente, pues ya lo podía vender o hacer lo que quisiera con ello. Vamos a hablar, Raúl, del proceso en sí, ¿no? Desde el momento en que se actualiza la denuncia hasta finalmente la ejecución de la sentencia. Si a todos nos da este miedo de la palabra Inquisición, es probablemente por la inseguridad jurídica que genera cómo funcionaban las acusaciones, ¿no? Da la sensación de que si tú querías, podías anónimamente acusar a alguien, que esta persona, sus medios de defensa serían los que él mismo se pudiese procurar como persona, y que encima no sabía ni de qué se le acusaba. Luego el miedo era brutal. Y cuando implantas miedo sobre una sociedad, lo que tienes es control. Vamos a ver si nos puedes contar
¿Cómo funcionaba desde que a un vecino le da por denunciar a otro hasta que concluye el procedimiento? Si nos puedes explicar un poco cómo es el protocolo. Funcionaba de la siguiente forma. En el momento en que había algún tipo de conflicto, a veces por oídas, como le ocurrió a Cayetano Ripoll, al profesor de escuela aquí en Valencia, por unas oídas de unas madres que lo denuncian ante la Inquisición, sea falso o verdadero, da lo mismo, se inicia el proceso inquisitorial. La denuncia era anónima, como bien dices, pero es que el acusado ni sabía quién le denunciaba ni los motivos de la denuncia. Por tanto, la situación de indefensión a la cual estaba sometido era tremenda. Además, no tenía derecho a abogado defensor. Se encontraba con los pies y con las manos completamente atadas. O sea que la denuncia venganza estaría al orden del día. A la orden del día. Venganza por envidias. Porque mi marido se ha ido con fulanita de tal, pues lo denuncio. Porque este me cae mal, pues interpongo una denuncia. Porque tengo un lío en tema de campos con servidumbres, con lindes, con pastoreo, con lo que sea, pues lo denuncio también, ¿no? Entonces, todas esas denuncias llegaban a la Inquisición. No quiere decir que fuera tan arbitrario, porque la Inquisición también limitaba de alguna forma o fiscalizaba qué tipo de denuncias llegaban. Si aquella denuncia podía descubrir la Inquisición que era falsa, actuaba igual o con mayor dureza frente al acusador. Por tanto, en ese sentido también había que andarse un poco con cuidado, ¿no? Pero que es cierto que la mayoría de denuncias eran falsas, eso es así, ¿no? Y muchas veces basadas en conjeturas, en hipótesis, y sobre todo también los testimonios eran secretos. O sea, si había algún testigo y podía facilitar algún tipo de prueba contra el condenado, pues también el condenado no sabía, ¿no? No sabía absolutamente nada. Una vez se le prende, como te he dicho, ya no hay defensa posible, pasa a manos esa denuncia del calificador. El calificador normalmente eran juristas, pero con esto también hay una doble vara de medir, porque muchos juristas eran clérigos. Los clérigos, muchos se doctoraban en leyes, estudiaban leyes y por tanto eran juristas. Por tanto, siempre la figura del clero detrás del teólogo. Y se encargaba de determinar si esa denuncia o esos hechos por los que se le acusaban eran susceptibles de herejía o no. Una vez se determinaba que eran susceptibles de herejía, ya pasaban a manos de pues los que llevan a cabo todo el tipo de interrogatorios. En este caso, los fiscales, que era una de las figuras más temidas, ¿vale? Porque los interrogatorios no eran duros, eran interrogatorios duros. Siempre se nos llega, ¿no?, que las cárceles eran cárceles donde había mucha insalubridad, donde eran sucias. No era así. Habían casos incluso donde podían tener su lecho con paja para poderse tumbar, sus zonas, o incluso alguna mesita donde podían escribir y tal, los más pudientes a nivel económico. Por tanto, tampoco le interesaba al Santo Oficio que las cárceles fueran insalubres, ni que se tratara mal a los reos, sino que se les alimentaba bien, fundamentalmente porque de esa forma tenían un mayor aguante físico a la hora de las torturas, ¿no?, que se les aplicaban. ¿Y médicos, por ejemplo? Y médicos ¿Para curarle las heridas de las torturas? Médicos sabían que controlaban también todo tipo de enfermedades, todo tipo de lesiones. Existían médicos dentro de la propia Inquisición, ¿no?, y que llevaba a cabo un control exhaustivo. Se dice que máximo se tenían que realizar 2 torturas para obtener una confesión. Esto en algunos de los casos no fue así, no se produjo, es decir, seguramente hubieron más veces que fueron torturados, pero porque al final ese control también lo llevaban los propios nuncios, los propios alguaciles dentro de la propia Inquisición. Entonces, pues, es posible que estas 2 únicas veces se sobrepasaran, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que los métodos de tortura que se siguieron tampoco son los que nos han llegado, como por ejemplo la doncella de hierro, que sí que ocurrió en Inglaterra. Esta sí que se aplicaba en Inglaterra y era como una especie de sarcófago con pinchos en su interior, puntiagudos, que se cerraba con el hombre dentro y que evidentemente le empezaba a pinchar y a sangrar. Siempre sin llegar a alcanzar la muerte. Cuidado con esto, ¿eh? Es decir, apretaban hasta tal punto que no fallecía. Eso aquí en España no se dio. Aquí en España hubieron básicamente 2, ¿no?, la garrucha y el tormento del agua. El tormento del agua era empezar a ponerle agua, empezar a introducirle agua al reo por la boca hasta que moría ahogado. Bueno, no llegaba a morir, pero a una situación de agotamiento total. Y luego el tema de la garrucha o el potro,
que son distintos. La garrucha era dejarlo caer desde una altura y desmembrarle los miembros del cuerpo, con el sufrimiento que eso conllevaba, y luego, evidentemente, ten en cuenta que no podían producirse hematomas. Esto también es interesante. ¿Por qué? Porque no se le podía causar ningún tipo de lesión que fuera visible, porque para que hubiera un cierto control, ¿no? Como para que, evidentemente, esa tortura no se viera o no se hiciera público de esa forma. La dama de hierro, ahí pincha sí, por eso, seguro, ¿no? Claro, sí, por eso era en Inglaterra. Aquí en España era de otra forma. Por ejemplo, en el potro, que lo tumbaban como en un banco, ¿no? Atado de pies y de manos, pues bueno, estiraban y que te saquen el hombro del sitio, pues no te genera ningún hematoma. Simplemente, pues evidentemente el dolor es horrible, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en tu libro pones fotografías de los distintos métodos de tortura. Eso aparece el potro, el tormento del agua, que tenía que ser la leche, ¿no? Aquí vemos la dama de hierro, efectivamente. Claro, yo siempre que he visto por ahí en típico museo que ves de la Inquisición o museo de la brujería, que siempre tienen una, ¿no? Yo pensaba, joder, si a nada que te metan dentro, que empujen un poco, ya se clava todo, ¿no? O sea, ¿quién sobrevivía a la dama de hierro directamente, no? Me parece como depende muy fuerte, ¿no? Depende del nivel de presión que tú realizas. Si simplemente es un punzamiento, pues bueno, va a sangrar un poco, ¿no? Pero Elizabeth Bathory, sí, la condesa sangrienta, ese es el tipo de tortura que utilizaba para sus vírgenes cuando las colgaba arriba. Exacto. Y ahí sí que realmente las punzaba de tal forma que conseguía desangrarlas, ¿no? Ese es el tema la doncella de hierro que utilizaba ella. O sea, que la idea de las torturas, por tanto, era arrancar la confesión. Efectivamente. Pero claro, ¿quién no confiesa? Claro, a mí me pones esto y yo soy el toro que mató a Manolete. No, pero claro, no solo eso, solo con verla. Totalmente. No hace falta que ni ponerte en el potro, quiero decirte. Sí. Da igual, no me pongas, yo confieso, ¿no? Sí. A ver, ahí estaba el tema de quienes adjuraban de Levi, ¿no? Y quienes confesaban voluntariamente, pues que evidentemente, en el caso, por ejemplo, de Zugarramurdi, que es el caso más emblemático aquí en España sobre el tema de brujería, pues a muchas de estas mujeres se les convenció para que, si confesaban, pues no serían ejecutadas, ¿no? Bueno, eso era también un arma de doble filo, porque muchos de ellos confesaban antes y sin embargo al final acababan en la hoguera igualmente, ¿no? Bueno, Jacques de Molay, por ejemplo, él acaba confesando, pues efectivamente ir contra la cruz, haber cometido herejías, ¿no? Y le queman y efectivamente ya desde la propia hoguera dice que todo eso es mentira y emplaza al Papa y al Rey, ¿no? A su juicio ante Dios en menos de un año, ¿no? Es decir, que vemos que incluso al que se podría ver como el que tenía de alguna forma un carácter más templado, ¿no? Que él decía que aguantó todas las torturas, al final acabó sucumbiendo por las propias torturas, ¿no? Sí. Aquí en Valencia tenemos a Cayetano Ripoll, ¿no? Cayetano Ripoll, por ejemplo, era sabido que él era deísta, que iba en contra de la doctrina católica, no iba a misa, no rezaba, no llevaba a cabo ningún tipo de oración. Cuando pasaba el viático, por ejemplo, por delante del colegio, pues él no se arrodillaba, no hacía las... ¿Eso del viático? El viático es como una hornacina donde se llevaban las hostias consagradas, ¿no? Vale. Normalmente en procesiones, ¿no? Y cuando pasaba por ahí, pues él ni se santiguaba ni nada, ¿no? Era un libre pensador al final, un ateo, un escéptico. Y él, por ejemplo, durante 2 años en prisión, sometido también a numerosos interrogatorios, se le dice, mira, si tú renuncias, te ingresamos en un monasterio, te adoctrinamos en la fe católica, te reconducimos de aquí de alguna forma, y él se mantenía en sus 13 y decía, no, es que esa es mi forma de pensar. Pues bueno, él al final lo ahorcan, pero en la horca, antes de fallecer, dice, yo muero reconciliado con Dios y con los hombres. O sea, al final... reconocía interiormente, cuando uno está ya prácticamente en el punto final de su vida, pues fíjate, ¿no? Él muere, pero sí, reconciliado con Dios, ¿no? Es decir, pronuncia la palabra, ¿no? Pero bueno, viene a colación a lo que estábamos diciendo, ¿no? de Jacques de Molay, ¿no? Es decir, hasta ese último momento Cayetano Ripoll mantuvo la templanza, mantuvo su rigor, ¿no? Y sus ideas, pero aún así, aunque podemos decir, se arrepintió en última instancia, pues así todo fue condenado, ¿no? Vale. Da lo mismo si lo hubiera hecho 2 años antes. De acuerdo. ¿Este fue el último condenado por la Inquisición o quién es el último condenado? Sí, el último ejecutado aquí en España fue Cayetano Ripoll y lo ¿Qué época estamos hablando? 31 de julio de 1826. Hasta 1826, o sea que estamos hablando prácticamente desde 1481
hasta 1826, prácticamente 400 años de Inquisición. Sí, sí. Aquí, bueno, realmente la abolición de la Inquisición es en 1831, creo que recordar, con un decreto ley de la Regencia de María Cristina, pero en las Cortes de Cádiz, en 1812, ya se plantea o se establece la abolición de la Inquisición. Tú me dirás, ¿y cómo es ejecutado esta persona si ya no existe la Inquisición? Bueno, Fernando VII, cuando sube al trono, implanta el absolutismo aquí en España. Cayetano Ripoll es liberal, es de la parte de los liberales, y le presionan no la Iglesia, no el Vaticano, porque a Cayetano se le ejecuta sin autoridad real, sin autoridad del rey, y esto le costó a Fernando VII bastantes críticas en Europa, y sin el reconocimiento por parte del Vaticano. Fue, podríamos decir, miembros de la Iglesia que, por su cuenta y riesgo, crean las juntas de fe. Las juntas de fe las crea por mediación de un tal Simón López García, el arzobispo de Valencia, quien fue el que llevó a cabo o ordenó la detención y la ejecución de Cayetano Ripoll, ¿no? por liberal, ¿no? Por libre pensador. Entonces, claro, estas juntas de fe no tenían respaldo. Funcionaban como la Inquisición, había incluso un órgano de la Suprema por encima de ellas que las controlaba, pero no era reconocido ni por la Iglesia ni por el propio rey, ¿no? Pero funcionaban como la Inquisición. Por eso se dice que fue el último ejecutado por la Inquisición, porque al final era un rescoldo de lo que anteriormente fue la Inquisición, pero hay que tener en cuenta que en 1826 ya prácticamente ya están abolidas. De hecho, a Cayetano Ripoll lo deberían de haber quemado en la hoguera, pero ya en ningún país de Europa se quemaba, y por eso lo cuelgan en la horca y bajo ponen una especie de bidón con unos dibujos de unas llamas, como simbolizando que debía de haberse quemado. Entonces, una vez que se producía la tortura, que el sospechoso confesaba, se realizaba la ejecución de la condena. Era así, ¿no? Sí. Vemos que pues, hay ahorcamientos, hay hogueras. ¿De qué dependía un poco el tema del castigo? Bueno, el tema de la horca, por ejemplo, era habitual en temas de ladronzuelos, pillajes, malhechores, todo este tipo, asesinos incluso, que también rondaban por Valencia, no nos olvidemos, porque la Inquisición no hizo que los delitos bajaran, es decir, todo este tema de pillaje existía en la Plaza del Mercado, ¿no? Donde pues, habían diferentes puestos, ¿no? Por allí pues, iban los maleantes de alguna forma, y que muchas veces encontraban cobijo en la catedral o en la Almoina, donde ahí dentro pues, no podían ser atacados por la Inquisición, era un lugar sagrado, ¿no? Pues bueno, esta gente terminaba en la horca principalmente, ¿no? Que estaba en la Plaza del Mercado aquí en Valencia, que hasta 1599 era fija, y a partir del 1600 aproximadamente pasa a ser desmontable, ¿no? Porque el espectáculo, claro. A la de la lonja, ¿no? Sí, sí. Hablamos. Sí, O sea, sí. ahí Justo enfrente. Ahí había ahorcamientos. Ahorcamientos, sí. Y fíjate, y traes a colación este tema porque se ponían tres bandos, podríamos decir, en cada una de las esquinas, ¿no? De la horca. Y empezaban a lanzarle fruta podrida y piedras al reo. Muchas veces le daban al reo, otras veces no. Otras veces estos lanzamientos iban a la otra parte donde había más gente, ¿no? Y esto causaba una serie de altercados y de algarabía, ¿no? Entre ellos. ¿Qué ocurría? Que se tuvo que nombrar a un moderador para dar, podríamos decir, turno a cada uno de estos grupos para lanzar las piedras y lanzar la fruta podrida al pobre reo, que aguantaba de una forma estoica ahí en medio, esperando el momento de su ejecución y de su muerte, a que aquella guerra de guerrillas entre la gente, entre el público, terminara. O sea, me estás diciendo que habría como un gol sur y un gol norte, Sí. que al principio todos iban a saco y a lo mejor ni siquiera acertaban en el reo, claro. y hubo que poner turnos para que, venga, a ver, los que estáis al este ya podéis empezar a tirar, los del norte ya podéis empezar a tirarle. Increíble. Espectáculo tremendo. Y luego, una vez era ejecutado, lo dejaban a veces colgando durante tiempo. Claro, los mercaderes se quejaban, decían, es que no puede estar tanto tiempo, que aquí estamos vendiendo carne, vendiendo fruta, tal, y aquí huele a podrido, ¿no? Pero muchas veces el Santo Oficio lo dejaba hasta que prácticamente caía de la horca al entarimado, pues eso, podrido, ¿no? Es decir, desmembrado. Y en ese momento pues lo recogía la cofradía que había aquí de los desamparados, y ya lo llevaban a una zona donde solo se podía enterrar a los herejes. Eran herejes y por tanto no podían ser enterrados en un cementerio cristiano, ¿no? Y luego hablamos de la hoguera. La hoguera no estaba ahí, la hoguera se encontraba en lo que es la zona del río, enfrente de las Torres de Serranos, de ahí prácticamente hacia la derecha, que es toda la parte de la Pechina, ¿no? Toda esa zona. Ahí había una zona, y hoy en día se puede visitar, justo enfrente de lo que es el tema de la Pechina. Ahí hay unas escaleras, tú bajas, y hay una especie de concha, es lo que es una concha de mar.
de piedra, ¿no? Y es lo que se conocía como el crematorio de la Inquisición. Ahí es donde se colocaba normalmente la hoguera y donde se llevaban a cabo el tema de las ejecuciones a herejes, fundamentalmente, ¿no? Ya os contaré por qué es tan importante lo que estamos comentando ahora y sobre todo a qué viene la pregunta que le voy a hacer ahora a Raúl, porque vamos a hacer aquí un anuncio exclusivo que es probablemente lo más grande, o de las cosas más grandes que se han hecho en los últimos años en la ciudad de Valencia. Pero Raúl, si cualquiera de nosotros que vivimos en Valencia, ¿no?, o todos los amigos que nos están viendo, se dan una vuelta por la ciudad, ¿hay algún lugar que digas, visitad este lugar porque aquí hubo algo relacionado con la Inquisición o una quema o algo, para que seáis conscientes de lo que ocurrió en este punto? Bueno, yo creo que la Plaza de la Virgen es uno de los puntos más neurálgicos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la vemos con mucho ajetreo de gente, ¿no? Es un lugar donde hay muchas cafeterías, donde la gente está tomando su café, su desayuno, ¿no?, sus cenas, y bueno, es toda alegría y júbilo. Pero en una época anterior aquello fue una época oscura, ¿no? Fíjate que en la parte toda debajo de la Plaza de la Virgen hay ni más ni menos que 100 vencidos, podríamos decir, en una lucha romana en el siglo II, que es cuando se funda Valencia, entre dos, podríamos decir, ¿cómo te diría?, bandos romanos, ¿vale? Entre dos bandos romanos, Suetonio y Petronio, y 100, el bando vencido, pues 100 emparedados quedaron ahí abajo, y ahí están sus esqueletos. Eso era el foro romano, ¿no? No se puede excavar, es un bien de interés cultural, pero imaginaros que pasear por ahí, por encima, pues bajo tenemos, en nuestros pies tenemos esos empalados romanos, que fueron 100 vencidos, ¿no? Pero es que en la parte de arriba es donde también, se me ha pasado antes, pero es donde también se colocaba la hoguera, justo enfrente de la basílica, ni más ni menos, donde se colocaba la hoguera también para quemar a los judaizantes, ¿no? Más de un judaizante, que lo nombro en el libro, fue ejecutado allí, ¿no? Yo creo que es uno de los lugares más emblemáticos. Hay muchos más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la calle estrecha del Almudín, justo detrás de la basílica, donde vivían las hechiceras, las brujas, ¿no? Es una calle muy estrechita, muy pequeña, 2 metros de anchura solo, aún conserva el pavimento del siglo XV, es tremendo. Pero fíjate que me pasó una anécdota, y es que, bueno, invito a la gente a que lo haga, ¿no? Un sábado, por ejemplo, a mediodía, cuando hay muchísimo bullicio, muchísimo ruido en la plaza, acercaros a esa callecita, ahí no se oye absolutamente nada, es un silencio sepulcral. Pues bueno, esta calle se cerraba con 2 cancelas a cada uno de sus extremos para que nadie pudiera entrar y salir a determinada hora de la noche, ¿no? Y ahí vivían las hechiceras y las brujas. Aún guarda cierto misticismo, cierto halo de magia, ¿no?, esa calle, ¿no? Podríamos seguir nombrando mucho más. Bueno, alucinante. Oye, la verdad es que tal y como nos hablas de la Inquisición, ¿no?, que empieza con el proceso con mucha fuerza, casi 400 años, entiendo que el final acabaría siendo por desgaste, ¿no? Y porque imagino que la gente se daría cuenta de que esto era una auténtica barbaridad, ¿no? ¿Cómo se produce ese fin de la Inquisición? Pues bueno, viene con la regencia de María Cristina, ya en las Cortes de Cádiz, yo creo que en 1812, que son una constitución en ese sentido que ya marca un punto de inicio, ¿no?, de libertades, de derechos, y luego con la regencia de María Cristina, pues poco a poco y sobre todo también por la presión de Europa, ¿no? A pesar de que fue muy beligerante, es cierto, en los siglos anteriores, sí que es verdad que poco a poco en Europa se va teniendo conciencia de las barbaridades que se estaban realizando, ¿no? Y un cambio de mentalidad también en el papado, y a partir de ahí empieza a ir poco a poco el tema de las ejecuciones. No quiero decir con esto que no se siguieran realizando, es posible que sí, ¿no?, pero que fue descendiendo en número muchísimo, ¿no? No debemos de olvidar, y desde aquí también lo traslado a los que nos están viendo, que hoy en día aún existe la Inquisición como tal, ¿no? La Congregación de la Doctrina de la Fe. Efectivamente, dentro del Vaticano, ¿no? Es una especie de institución por el cual aquellos que no tienen claro, ¿no?, qué camino seguir, o que pues es una forma de reconducirlos, ¿no?, en la doctrina católica, ¿no?
Por tanto, aún está ahí, aún hay un pequeño germen. No tiene nada que ver, por supuesto, con esto no estoy diciendo absolutamente que no tiene nada que ver con lo que era, pero bueno, ahí está, ¿no? Y gracias a Dios, pues bueno, hoy en día, nunca mejor dicho, gracias a Dios, pues hoy en día la Inquisición ya no existe como tal, ni se llevan a cabo ese tipo de ejecuciones. En teoría, ¿no? Porque como vemos en las noticias y en prensa, pues evidentemente por temas de fanatismos religiosos es donde saltan, ¿no?, las guerras muchas veces, ¿no? Y evidentemente pues ejecuciones de todo tipo siguen habiendo, ¿no? Oye, ¿qué te parece, Raúl, si antes de dar el anuncio que estamos a punto de proclamar aquí, nos damos una vuelta por Salem para conocer la historia de las brujas de Salem? ¿Te vienes conmigo y se lo cuento? Perfecto, es uno de los temas que más me apasionan hoy. Venga, vamos a ello. Vamos a ello. Entre los años 1400 y 1600, en la Europa medieval, se fraguó como institución para perseguir todo lo que tenía que ver con lo demoníaco, con aquello que se salía de lo ortodoxo, con aquello que iba más allá del canon, la Inquisición. Probablemente solo escuchar palabras como Inquisición a todos nos eriza la piel. Pues bien, pasados esos 1600 aproximadamente, ese siglo XVII, se produce una atenuación probablemente por el cansancio que había en Europa de todo este asunto de las acusaciones constantes, de la brujería, de las matanzas, de las muertes. Y en Europa se tranquiliza el asunto. Nos encontramos al mismo tiempo en un Estados Unidos joven, en esos aproximadamente 1650 en adelante, donde en estados como en el de Massachusetts va a producirse algo tremendamente particular. Nos encontramos en esta época donde las colonias inglesas, como Nueva Inglaterra, hacen que gentes de toda Europa partan en busca de una comunidad, de un nuevo lugar donde vivir, y allí se desplazan a lugares como Salem, donde residía una comunidad tremendamente puritana, donde los valores de que las mujeres, en todo caso, tenían que callar, tenían que someterse, tenían que no hacer absolutamente nada que vaya más allá del canon, tenían que complacer. Pues estas leyes, estas disposiciones eran de absoluto cumplimiento en lugares como Salem. Esto es lo que ocurrió el 1 de marzo del año 1691. El reverendo de Salem, Samuel Parris, tuvo que ausentarse durante un tiempo, y él tenía una hija, una niña de 9 años, llamada Elizabeth. El caso es que a cargo de Elizabeth se quedaría la criada del reverendo, Tituba, una mujer antillana. Por tanto, cuidarían tanto de Elizabeth como de su prima Abigail, esta de 11 años, la antillana Tituba. Parece ser que después de unas semanas, cuando el reverendo Parris regresa de nuevo a Salem, su hija y la prima de su hija comienzan a comportarse de forma tremendamente extraña. Aspavientos constantes, gritos, chillidos. Cada vez que entran en la iglesia y van a misa, gritan sin parar, indicando que sienten como son puñales o agujas las que se clavan en su interior. El reverendo Parris lleva tanto a su hija como a la prima de esta al médico, y lo que le indica al reverendo es que no tiene nada que ver con un dolor físico, sino es más bien un dolor espiritual. El reverendo Parris, por lo tanto, llevaría a la corte, llevaría a los tribunales a su criada, a Tituba, y algo pasaría aquí. Al poco de comenzar el litigio, otras 2 niñas presentan sendas denuncias, esta vez no ya hacia Tituba, sino hacia una mujer llamada Sarah Good, una mujer que simplemente era una anciana mendiga, y a otra, Sarah Osborne, una señora que efectivamente tenía mala fama en Salem porque se había casado con su criado y se decía que no iba demasiado a la iglesia, una mujer también anciana. Por lo tanto, tenemos 3 acusadas, Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne. Comienzan, por lo tanto, los litigios de Salem.
Evidentemente, os podéis imaginar que durante el proceso judicial, las niñas, en plena declaración, comenzaban a gritar, comenzaban a chillar como si no hubiera mañana y a decir que era el demonio quien les poseía y que efectivamente sentían una sensación tremendamente maligna en su interior. Cuando tiene que declarar Sarah Good, esta señala que ella no ha hecho ningún pacto con el diablo, que no tiene nada que ver, que es una mujer decente. Cuando posteriormente Sarah Osborne declara, señala absolutamente lo mismo, que ella no ha hecho nada. Evidentemente las dos iban a ser declaradas como culpables, pero quedaba una tercera, Tituba. Ya veréis lo que hizo Tituba. Resulta que cuando le preguntan si efectivamente ella tenía algún tipo de relación con el demonio, ella cambia de estrategia. No dice lo mismo que habían dicho sus antecesoras, no señala que no ha tenido nada que ver con el diablo, sino que directamente mirando al tribunal fijamente, le indica que sí, que el demonio se le apareció y que le dijo que efectivamente debía de ser su servidora, debía de hacer todo lo que el diablo le ordenase. Efectivamente, os podéis imaginar que ese puritanismo de la época hizo que las reacciones de la gente que se encontraba en la sala del tribunal fueran de aspavientos totales, de alucinación. Había una mujer que había reconocido que estaba siendo poseída y que servía al demonio. Cuando relata los hechos, Tituba indica que efectivamente ella tuvo una serie de sueños donde habló con animales parlantes, seres malignos, etc. y que en un momento muy concreto se le apareció un hombre vestido de negro y tremendamente alto, casi una sombra, y le hizo firmar un libro con sangre, donde tenía que anotar su nombre con su propia sangre. Cuando fue a anotar su nombre, efectivamente, Tituba dice que se da cuenta de que no solo está su nombre escrito, sino que hay otras 8 mujeres que aparecen en ese libro del demonio que han firmado un pacto con el diablo. 2 de ellas, señala Tituba, son Sarah Good y Sarah Osborne. Las condena, al igual que a ella. Pero estalla la polémica, estalla la sorpresa. En Salem había otras 6 brujas, de las que nadie tenía noticia. ¿Quién serían? Efectivamente, el caso de histeria colectiva y de paranoia comienza en este momento. Acusadas como por ejemplo Rebecca Nurse también sufrieron el golpe de los juicios de Salem. Esta mujer, que simplemente era una señora anciana, que había sido comadrona, que iba a la iglesia, fue también acusada. Y de hecho 39 personas dijeron que Rebecca Nurse era una buena persona. Sin embargo, esto no le sirvió absolutamente de nada, a pesar de que en su declaración, la pobre Rebecca Nurse, de hecho sorda y enferma, dijo que ella era tan inocente como un niño que todavía no había nacido. Otro de los casos es el de Bridget Bishop. Esta señora, que su único pecado era el de ser emprendedora, el de ser independiente, el de construir un negocio. Efectivamente se salía también del dogma. Era una mujer que se había atrevido a hacer cosas que solo eran de hombres y también fue acusada. Las pruebas estaban claras, la evidencia espectral y maligna y los testimonios, nada más. Era suficiente para que acabases en la horca de los juicios de Salem. Entre 1691 y 1692, 200 personas serían acusadas de brujería, serían acusadas de pactar con el diablo. Y es que unos se acusaban a otros. Cuando alguien era detenido, automáticamente sus familiares también eran detenidos porque probablemente tendrían algo que ver con el ser maligno. De los 200, 50 se declararon culpables, pensando que de esta forma obtendrían algún tipo de perdón y que la penitencia y el castigo sería menor. 19 de ellos fueron directamente muertos en la horca. 4 murieron en prisión y un hombre fue objeto de aplastamiento como pena.
A finales de 1692, efectivamente en Salem todos estaban muy cansados de esas acusaciones constantes. Todos querían terminar con esta pesadilla demoníaca, con esta paranoia que se había creado. Y efectivamente cesaron los arrestos. Veinte años después, en 1711, se promulgó una ley donde se requería elevar y levantar, por tanto, el honor de todas las víctimas de los juicios de Salem y generar una indemnización de $600 para las víctimas de los procesos y, en su caso, de los familiares si los anteriores no hubiesen conseguido sobrevivir. Menuda historia esta de las brujas de Salem, ¿eh? Tremendo, tremendo. Yo ya te digo, es un tema de los que más me apasiona por cómo se ha moldeado, ¿no? Como lo que nos han hecho ver que realmente no era así, ¿no? Como también ocurrió aquí en España y en el resto de países, ¿no? Al final no eran brujas, eran gente, pues eso, como yo digo en mi libro, ¿no? Con conocimientos de botánica, de herboristería, que intentaban ayudar, que intentaban curar enfermedades, ahí hasta donde podían, con sus limitaciones, pero yo creo que era gente que no tenía, evidentemente habría gente mala, por supuesto que sí, como la hay hoy en día, pero la mayoría, el 90% de la gente era gente buena. Bueno, pues vamos con el anuncio, pero antes del anuncio, amigos, va a haber sorteo, y es que Raúl me ha dicho que vamos a sortear brujas, sabias y malditas. Así que, si queréis conocer todo de la brujería, pues aquí tenéis el compendio creado por Raúl, que lo voy a sortear. ¿Qué hay que hacer para participar en el sorteo? Estar suscritos a Desafío Viajero, estar inscritos igualmente al Telegram del canal y hacer un comentario en la foto que en Instagram voy a poner relacionado con el mundo de la brujería. Dentro de una semana os contaré quién es el ganador, que será algo totalmente limpio y aleatorio. Y vamos con el anuncio. ¿Qué te parece, Raúl? Perfecto, y suerte para todos. Espero que lo disfrutéis. Seguro que sí. Bueno, pues el gran anuncio es que Raúl y yo, en connivencia con el Ateneo Mercantil de Valencia, vamos a organizar el primer Congreso de Misterio e Historia de la ciudad de Valencia. ¿Cuándo va a ser este Congreso de Misterio? ¿Qué fechas tenemos? Pues bueno, las fechas son el 26, 27 de octubre, es una fecha ideal porque ya no hace calor, es un tiempo, octubre es un mes de brujas, que yo creo que es fantástico para este tipo de congreso, cerquita al Día de Todos los Santos, al Día de las Ánimas, o sea que fabuloso. Ahí nos vamos a ver. Bueno, 26-27, fin de semana, ¿vale? ¿Quién va a venir a este congreso y de qué va a ir? Bueno, pues hemos creado una serie de temas con mesas redondas o, digamos, charlas coloquios, ¿no? ¿Quién vamos a tener? Entre otros, ¿no? Porque todavía tenemos algún invitado por confirmar, pero para que os hagáis a la idea, va a estar Jesús Callejo, va a estar Luis Antonio Muñoz, hablando de la música, Aldo Linares, lo conocéis perfectamente, Pablo Villarrubia, hablando de ovnis, Miguel Labrador, vamos a tener también a Nacho Ares, a Rubén Villalobos, a Laura Egiptomanía, por ahí, pues, ¿quién más tendremos? ¿Quién me estoy dejando? Santi Camacho. Bueno, claro, Santi Camacho. Esa va a ser la guinda, y es que al final del congreso, que va a ser todo el sábado y la mañana del domingo, pues al final del sábado, el sábado por la tarde-noche, vamos a grabar Días Extraños en directo en el Ateneo Mercantil, en el teatro, el lugar donde va a ser el congreso y donde pues vamos a realizar toda esta serie de charlas, coloquios. Óscar Fábrega también va a estar por allí. Exacto, sí. Bueno, la verdad es que el plantel va a ser absolutamente alucinante. También Javier Alandes hablándonos de Goya. Bueno, ya veis, ¿no? Al final van a estar pues los cabezas de batalla, ¿no? Los top directamente. Los top, que yo creo que, bueno, al final es tratar temas desde un punto de vista no solo del misterio, sino también de la historia, del enigma, y yo creo que, bueno, con unos primeros espadas con unos conocimientos amplísimos y que nos van a deleitar, así que a ellos esperamos a todos. Por supuesto que sí. Bueno, pues apuntaros la fecha, fin de semana del 26 de octubre, primer Congreso de Misterio e Historia de Valencia. Ya lo habéis visto. Nacho Ares, Rubén Villalobos, Óscar Fábrega, Jesús Callejo, Santi Camacho, Luis Antonio Muñoz, Aldo Linares, entre muchos otros, ¿no? Así que nada más, yo creo que ya hemos contado todo, hemos hablado de los libros. Todo, perfecto. Una charla muy amena, como siempre. Raúl. Genial, genial, súper a gusto y súper bien. Un honor el tenerte más el mío. Mira, yo ya te he preguntado en otras entrevistas con quién te irías a cenar, te he preguntado a qué otra época de la historia de la humanidad
verdad viajarías una semanita. Pero te voy a hacer una pregunta muy íntima, ¿vale? Muy intimista a ti como persona, como escritor, como intelectual que eres, que es a Raúl Ferrero, ¿cómo le gustaría ser recordado? Es complicado, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo voy a poner un poco sentimental en este sentido, porque yo creo que el hecho de ser recordado es muy importante, ¿no? El que no te olviden, el que siempre te guarden ese recuerdo, porque al final hay que ser recordado, para bien o para mal, da lo mismo, ¿no? Y yo a muchas de mis charlas viene mi hija, que tiene 10 años, ¿no? Entonces yo a ella la instruyo mucho, le hago ver lo importante que son estos conocimientos, lo importante que es hablar de brujas, lo importante que es saber quiénes eran y no lo que nos han hecho ver, los autómatas, esas cabezas parlantes, los autómatas y los creadores y los genios sobre todo, ¿no? Leonardo da Vinci, Juan el Oturriano, John Dee, etcétera, ¿no? Leonardo Torres Quevedo. Luego, por ejemplo, en el tema de Valencia Hereje, ¿quién es Luis Vives? ¿Quién fue Cayetano Ripoll? Se me pone la piel de gallina hablando de esto, porque yo quiero ser recordado, Luis, de verdad, como una persona humilde que escribió sobre algo que le apasionaba, que disfrutó con ello, pero sobre todo porque aporté algo de luz, un poquito, aunque sea poco, de conocimiento a todas las generaciones futuras. Un legado que es necesario que ellos tengan conocimiento. Y por eso viene a todas las charlas mi hija, porque cuando terminé una charla aquí en Valencia me preguntó, papá, ¿entonces Luis Vives era judío? ¿Por qué lo quemaron? ¿Por qué tuvo que salir de España? ¿Por qué a su familia la quemaron? Que una niña de 10 años, empiece a interrogarse sobre eso, a buscar curiosidad en eso es lo que yo al final pretendo. Es decir, me estoy emocionando prácticamente... Hay lágrimas en los ojos, ¿eh? Sí. No lo veis con la cámara, pero yo que lo tengo al lado lo estoy viendo. Es verdad, porque es que eso es lo que al final se necesita, que los niños, que la gente de ahora... Porque en la Casa del Libro en Valencia el otro día habían chiquillos de 14 o 15 años que estoy seguro que no tienen ni idea de quién es Luis Vives o quién es Cayetano Ripoll, y al final forma parte de nuestra historia. Entonces, que yo al menos que me recuerden por eso, es decir, porque aporté un granito de arena para que todos estos personajes sean recordados siempre, y sobre todo a esta gente tan incipiente y que seguro que en 20 años pues, nos van a adelantar por la derecha, ¿no? Con toda la tecnología que viene, pero que esto que está escrito en estos libros perviva siempre. Pues ahí queda eso. Ya lo veis, pura emoción. Un honor, como siempre, Raúl, tenerte por aquí, o sea que muchas gracias. Gracias a ti. Aventureros, os pongo el enlace de Valencia Hereje, el último libro sobre la Inquisición que acaba de ser publicado por los amigos de Almuzara. Así que gracias por estar ahí, aventureros. Ya sabéis, nos vemos el 26 de octubre en Valencia. Hasta la vista, amigos. Chao.